Plaza Podcast. El abuso de alcohol entre los jóvenes de 14 a 18 años se ha disparado según los últimos datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. La Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza. 6 de cada 10 adolescentes admiten haberse emborrachado alguna vez en su vida y 3 de cada 10 lo han hecho el último mes. Más del 40% practica botellón con asiduidad. Son datos que se suman a una práctica que ha comenzado a extenderse. Se denomina binge drinking y consiste en el consumo intenso de alcohol en un escaso lapso de tiempo. Una especie de competición por beber más en menos tiempo. Sucede fundamentalmente en los fines de semana. Los expertos han dado la voz de alarma porque los jóvenes de entre 14 y 18 años son especialmente vulnerables. A esa edad el desarrollo neurológico no se ha completado todavía. En los últimos años se han realizado estudios que vinculan el consumo de alcohol al daño cerebral del adolescente. Hoy, en Plaza al Día, jóvenes y alcohol, el cóctel más peligroso. Hablando con diferentes asociaciones que ayudan a superar adicciones, nos damos cuenta de que a los jóvenes les cuesta primero darse cuenta de que tienen un problema como la adicción al alcohol y segundo, pedir ayuda. Les cuesta mucho. Los datos que refleja la encuesta de la que venimos hablando nos llevan a analizar cómo están ayudando las asociaciones a jóvenes y no tan jóvenes que tienen este problema. Es cierto que no todas las personas que sufren una adicción consiguen superarla, pero también lo es que hay que lanzar un mensaje de esperanza y aunque es un proceso largo y complicado, se puede superar y se puede volver a coger las riendas de la vida. Vamos a saludar a María Amor Fernández, que es coordinadora del área de prevención de Proyecto Hombre. Señora Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Es así? ¿A los jóvenes les cuesta darse cuenta de que tienen un problema con el alcohol, de que son adictos? Sí, normalmente en la población más joven es donde más problemas de concienciación de problemática tienen. Hay que tener en cuenta que primero ellos todavía no tienen formada totalmente la percepción del riesgo de determinadas sustancias, ¿no? Entonces eso influye, pero luego también se junta con que su entorno hace más o menos lo mismo. Por lo tanto, ellos tienden a normalizar determinadas conductas que a lo mejor para los adultos pues somos más conscientes o nos cuesta muchísimo menos. Es decir, si todos mis amigos lo hacen, ¿por qué pensáis que el que tiene el problema soy yo? ¿No? Entonces, pues eso también influye muchísimo. Soy joven, en el imaginario colectivo está que me tengo que divertir y también lo está que para divertirme tengo que consumir alcohol. ¿Ese es el problema? Exactamente, normalmente los chicos y chicas que empiezan a beber alcohol lo hacen para divertirse, no hay otra motivación inicial. Todos mis amigos y mis amigas lo hacen y por lo tanto yo lo utilizo como herramienta para divertirme. Sobre todo el principal motivo de inicio es ese. Claro, el alcohol, la primera vez que uno lo prueba, no es agradable. En la mayoría de los casos no es sabroso. Casi que conscientemente uno tiene que habituarse y educar su paladar para saborearlo. ¿Cuándo se pierde la conciencia? ¿Cuándo llega el momento en que estamos ya descontrolados? A ver, como en casi todo tipo de sustancias, pasa también con el tabaco, con el cannabis, las primeras experiencias con cualquier tipo de sustancias no suelen ser agradables para ninguno, ¿no? Pero sí que es verdad que influye muchísimo, sobre todo en personas jóvenes, la presión del grupo, lo que hace el resto de sus amigos y sus amigas para seguir repitiendo determinadas conductas que aunque inicialmente me son desagradables, pues consigo pues instrumentalizar de alguna manera. Así que veo que si lo vuelvo a repetir y me divierto un poquito más, o me desinhibo, pierdo esa vergüenza, hago cosas que a lo mejor inicialmente no me atrevería, sí que me sirven como refuerzo positivo para seguir haciendo esa conducta a pesar de que inicialmente me resultaba desagradable. Sí que es verdad que después de repetir varias veces, esa conducta se convierte en habitual y en algunas ocasiones empieza a ser problemática. Normalmente nosotros siempre pensamos que una conducta pasa a ser problemática cuando interfiere
en algunos aspectos de tu vida. Es decir, que si yo he estado bebiendo alcohol, eso puede suponer que pueda suspender un examen o que mi área académica sufra consecuencias, que empiece a tener problemas en casa porque vengo bajo los efectos del alcohol constantemente, que empiezo a tener problemas con mis amigos y con mis amigas, porque además ellos empiezan a acabar diciéndome, es que siempre haces lo mismo, es que te pasas, es que, ¿vale? O, por ejemplo, otro tipo de conductas como pueden ser legales. En caso de meterme en peleas, el alcohol es una sustancia que provoca mucha agresividad también. Entonces, hay jóvenes que acaban metiéndose en problemas a otro nivel legal y un poco desde ahí. Es decir, en el momento que empieza a tener interferencias con tu vida, empezamos a hablar de que esa sustancia te está causando un problema, ¿vale? Sin dejar de mencionar lo que hablamos de consumos abusivos que en ese momento puntual ya te pueden traer un problema considerable, como puede ser un coma etílico, por ejemplo. Si socialmente está bien visto y a los jóvenes les cuesta pedir ayuda, les cuesta reconocer que tienen un problema y por tanto pedir esa ayuda necesaria para salir de ahí, ¿cómo podemos romper ese círculo vicioso? ¿Por dónde se puede entrar? Pues a ver, nosotros siempre pensamos que es súper importante la prevención. Es decir, nosotros estamos dentro del área de prevención. El prevenir este tipo de conductas es la clave para tener jóvenes que desarrollen conductas sanas y adultos saludables en el futuro, al final, ¿no? Entonces, el poder hacer buenas campañas de prevención que puedan acceder a acciones preventivas tanto a nivel familiar como a nivel escolar o comunitario. El que, por ejemplo, las familias tengan una posición clara ante el alcohol. Es decir, nosotros siempre pensamos que el primer lugar donde se tiene que ejercer la prevención con jóvenes es en el ámbito familiar. Es decir, los jóvenes pasan la mayor parte del tiempo con amigos, amigas en el colegio, pero el resto en casa. Entonces, tener esa posición clara, que tengan unas normas y unos límites bien establecidos con respecto al consumo de determinadas sustancias. Por ejemplo, el que se establezcan vínculos afectivos positivos entre padres e hijos, ¿no? Y sobre todo que podamos desarrollar actividades positivas de tiempo libre. Es decir, los chicos y chicas consumen alcohol normalmente en sus espacios de ocio. Por lo tanto, vamos a dotarles de espacios de ocio saludables, que tengan alternativas y sobre todo que tengan una buena información sobre determinadas sustancias y que les podamos enseñar a decir que no, a sentirse integrados en determinados grupos, a que sean capaces de poder no ceder a determinadas presiones, ¿no? que en este grupo de iguales se pueden producir en determinadas edades, pero sobre todo prevención y prevención. Quizá el problema toma tintes más dramáticos si miramos las estadísticas y vemos que no solo nuestros jóvenes beben mucho, sino que también lo hacen nuestros adultos. Claro, ¿cómo vamos a concienciar a los jóvenes si nosotros somos los primeros que estamos dando ese ejemplo de consumo abusivo de alcohol? Claro, partimos un poco de esa base, ¿no? Es decir, en el programa que nosotros desarrollamos, siempre cuando tenemos la posibilidad de hablar con las familias, siempre les decimos que el primer modelo de referencia para los niños y niñas somos los adultos. Por lo tanto, lo que ven en las personas adultas es lo que ellos reflejan en su mundo de adolescentes, ¿no? Ellos sí que perciben que el alcohol es la sustancia más fácil de obtener y que en muchos casos, por ejemplo, son las propias familias los que se lo proporcionan. Es decir, cuando hablamos con ellos y les preguntamos ¿cuándo fue la primera vez que consumiste alcohol? Y muchos se remontan a, mira, el día de mi comunión que mis padres me dieron para probar el champán o el cava. Entonces, a ver, tenemos que tener en cuenta que somos el principal modelo de referencia y si tenemos una sociedad que está basando sus celebraciones, sus fiestas en el consumo de alcohol, eso lo vamos a trasladar también en nuestra población joven. Y hay que tenerlo en cuenta, claro.
Sanidad alerta de las consecuencias, graves consecuencias, tanto sanitarias como sociales, que puede ocasionar un consumo abusivo de alcohol en toda la población, pero especialmente en los jóvenes. ¿Qué cosas ven ustedes? Pues a ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel de consecuencias de los atracones, del consumo abusivo de alcohol en jóvenes, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la adolescencia, el sistema nervioso central todavía no está formado totalmente. Acaba de formarse prácticamente a los 21 o 22 años. Por lo tanto, el consumo de cualquier tipo de sustancias va a interferir con el correcto desarrollo de su cerebro, ¿no? Entonces, sí que interfiere en el cerebro a través de pues eso, un periodo crítico de cambios durante esta etapa. Afecta a la memoria y afecta al aprendizaje. Los daños que puede producir, por ejemplo, una resaca o una abstinencia, sí que tienen mucho que ver con la memoria o con la planificación de tareas en el futuro. Por lo tanto, claro que va a interferir a nivel personal, escolar, de comportamientos violentos, por ejemplo, porque sí que afecta también a determinadas áreas que impiden el autocontrol, ¿no? Entonces, estamos hablando de una sustancia que en un cerebro en formación va a tener unas consecuencias. ¿Qué sucede cuando un joven o la familia de un joven acude a Proyecto Hombre para intentar encontrar ayuda? ¿Cuál es el proceso? Pues normalmente siempre se suelen poner en contacto principalmente las familias, porque son quienes perciben el problema. Normalmente, como hemos hablado antes, los jóvenes no perciben que tienen un problema. Entonces, el primer contacto suele ser a través de la familia. Y luego sí que el chico o la chica empieza a asistir y por lo tanto y entonces empezamos el tratamiento. En ese tratamiento nos vamos a ir reuniendo sistemáticamente, semanalmente, tanto con chicos y chicas como con las familias. Es decir, trabajamos incluso muchas veces más con las familias que con jóvenes, porque son ellos los que se tienen que encargar de establecer esos límites, esas normas, esos vínculos afectivos, ¿no? Son las personas con las que viven mayoritariamente. Y a través de esas entrevistas vamos a ir trabajando todas las áreas personales de estos chicos y chicas que asisten, a nivel escolar, a nivel de consumo de sustancias, a nivel de relaciones sociales con sus iguales, a nivel personal, tanto autoestima, autocontrol, gestión de las emociones, a nivel de responsabilidades. Es decir, vamos a ir un poco trabajando todas esas áreas sobre todo para reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección que tienen. Una vez que se ha establecido o que se han potenciado esos factores de protección, el chico o la chica pues funciona más o menos con normalidad. María Amor Fernández, coordinadora del área de prevención de Proyecto Hombre, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hemos preguntado a muchas asociaciones por una persona que hubiera vivido en su juventud el problema de la adicción al alcohol. Desde Reconecta Conductas nos han puesto en contacto con Pablo Gil, que está ya con nosotros. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy Hola. Bueno. ¿Qué tal? Cuéntanos tu caso. ¿Cuándo empezaste a beber? ¿Cuál es la situación? A ver, yo empecé a beber, yo imagino que sería sobre los 15 años, la fecha exactamente no la recuerdo, y fue una cosa un poco por sentirme aceptado por el grupo con el que estaba, ¿vale? Recuerdo una tarde en un bar, todos estaban pidiendo algo de beber y yo pedí una bebida. Además, recuerdo que la pedí con un poco de kiwi para que no supiera mucho el alcohol porque no me gustaba, o sea, era algo que me tiraba para atrás. Y pues tomé 2 o 3 copas y yo no me notaba... O sea, yo no, en realidad no noté nada. Lo que sí noté es que estaba como mucho más animado. Ese día me lo pasé muy bien, pero no lo asociaba al consumo de alcohol, puesto que era algo nuevo que no había experimentado nunca. Solo yo me lo estaba pasando muy bien. Y cuando llegué a casa, recuerdo que mi madre me dijo, uy, y yo llegué muy animado, y dice, ay, hueles a alcohol, ¿eh? Y dije, coño, vale, o sea, me lo estoy pasando tan bien porque estoy bebiendo alcohol.
Y entonces, a partir de ahí, siempre que salía, bebía. Siempre. No es que bebiera mucha cantidad, pero bebía. Ya se convirtió en una cosa, era una costumbre. ¿Vale? Y pues poco a poco fue yendo a más. Fue yendo a más. Para mí lo veía normal, puesto que todos los de mi entorno lo hacían. ¿Vale? Pero supongo que yo lo hacía de una manera distinta. Puesto que yo pasaba la semana y mi único objetivo, todo lo que tenía en la cabeza era llegar al fin de semana para salir, emborracharme con mis amigos y divertirme. Y el resto era como un paréntesis que había que pasar para llegar al siguiente fin de semana. Y eso, de hecho, ha sido lo que la descripción perfecta de mi vida hasta hace unos años. ¿Vale? En esos años, ¿no hay ningún momento en que te plantees que tienes un problema? Sí, ha habido un momento en el que yo me planteé que tenía un problema. Es que esto es otro tema delicado, ¿vale? Porque con unos 25 o 26 años sí que me planteé que tenía un problema. Bueno, en realidad no me planteé que tenía un problema. El problema se encontró conmigo, ¿vale? Y entonces entré en una clínica de rehabilitación en el norte de España. Estuve un año y... Bueno, salí de allí, salí bien, estuve muchos años sin consumir drogas, porque alcohol al poco tiempo, bueno, empezaba a tomar pues una cerveza de vez en cuando, salía y me tomaba alguna copa, pero yo no consideraba que tuviera un problema con el alcohol, ¿vale? Luego resulta que todo es lo mismo, da igual lo que consumas. Y estuve muchos años en los que, pues bueno, no consumía drogas y prácticamente tampoco consumía mucho alcohol al principio y luego ya sí. Pero es curioso cómo yo me autoconvencí de que yo no tenía ningún problema para poder volver a abusar del alcohol cuando salía de fiesta y luego, poco a poco, ir introduciendo las drogas. Primero un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito más, luego destrocé mi familia y entonces ya empecé a tomar mucho más. Pero nunca, o sea, el nivel de autoengaño que tenía era tan grande que yo nunca pensé que tuviera un problema de drogas, porque me había convencido de que no lo tenía. ¿Y alguien, cuando eres un chaval, cuando empiezas a beber, hay alguien que te dice, Pablo, cuidado, tienes que controlar esto? En mi caso no pasó eso en ningún momento. No, el alcohol está socialmente aceptado y entonces, bueno, era normal. En mi casa no nos parecía mal que bebiera. He llegado a casa borracho, muy borracho, con a lo mejor 17 años, vomitar toda la habitación y tampoco pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, claro, estando tan aceptado, viendo que en mi casa llegaba y en mi casa eran muy estrictos con todo, pero de repente llegaba muy borracho y tampoco pasaba nada. Entonces, ¿cómo iba a ver yo que tenía un problema cuando todo el mundo, para mí todo el mundo lo aceptaba? Yo no veía que estuviera haciendo nada mal. ¿Cuál era tu entorno? ¿Una familia de clase media? Sí, yo vengo de una familia de clase media alta, una familia religiosa. En mi familia sí que hay casos, porque mi hermano también era adicto, falleció hace unos años. Y luego me he ido enterando que tenía familiares, no diré, o sea, que también son adictos, pero bueno, eso me he enterado hace unos años. Al empezar a recuperarme, he visto que tengo una herencia ahí que yo desconocía, ¿no? Pero vamos, ni vengo de una familia desestructurada, ni he sido una persona que haya acabado en la calle pidiendo. No, venía de una familia normal, luego tuve una mujer normal, todo a mi entorno era normal. Bueno, en los últimos años ya no era normal porque yo estaba hecho polvo, ¿eh? Pero no, y sin embargo era tan yonki como el que está tirado en la calle, ¿eh? O sea, entre él y yo no había ninguna diferencia. La única diferencia es que, bueno, pues que yo había nacido en una familia mejor y que había tenido más medios, pero nada más. ¿Qué es lo peor que has hecho por culpa del alcohol? Desentenderme de mis hijos. Desentenderme de mis hijos durante varios años. Me he perdido su infancia y, bueno, o sea, estaba mal, pero miraba para otro lado, ¿eh? Porque a mí lo único que me interesaba era
salir de fiesta los fines de semana y divertirme y ya está, sentirme aceptado. En el fondo todo es lo mismo que me pasó la primera vez que bebí, por lo que bebí, es lo que me ha pasado siempre. No, ya no es que consumiera para sentirme aceptado, pero sí, no lo sé. O sea, mi único objetivo era sentirme aceptado, sentir el cariño de la gente de la noche. Pero buscaba eso cuando salía. Buscaba eso al consumir. Decías antes que nadie te dio la voz de alerta, que nadie te paró. Es un caso bastante habitual, por lo que nos cuentan desde todas las asociaciones. Nadie para, está socialmente aceptado el consumo del alcohol y además está muy relacionado con aquello de divertirse. Hombre, es que si salgo, soy joven, tengo que salir y me tengo que divertir y para eso tengo que consumir alcohol. Es una asociación que se da y que difícilmente alguien se encuentra a una persona que le ponga un stop delante. ¿Te hubiera gustado encontrártelo cuando tenías 15, 16 años? ¿Crees que hubieras reaccionado positivamente o no le hubieras hecho ni caso? En mi caso no le habría hecho ni caso. Yo personalmente creo sinceramente que no le habría hecho ni caso, porque luego me lo encontré más adelante y no hice ni caso. Luego, en determinado momento, mi familia me puso a Juan de Reconecta Conductas y le puso en mi camino y ahí reaccioné y fue una maravilla. Es una persona a la que le debo la vida. Pero de más joven, pues no lo sé si me habría servido, la verdad. Me gustaría pensar que sí, pero no lo sé, la verdad. ¿Deja secuelas? Sí que deja secuelas. Deja secuelas. En mi caso, tengo un sentimiento de culpa que yo sé que me va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Me he perdido un montón de años, ya no de la vida de mis hijos, sino de mi propia vida. Pero bueno, es algo con lo que tengo que trabajar y seguir adelante. Pero sí, claro que deja secuelas, por supuesto que deja secuelas. Hablabas de Juan, de Reconecta Conductas y de cómo te ha salvado la vida. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué pasa a partir de ese momento en que Juan se pone en tu camino? Pues Juan, mi familia me lo pone en mi camino, ¿vale? Y tenemos 2-3 conversaciones hasta que yo decido que voy a empezar a hacer terapia. Y él lo que hace básicamente es ponerme mi realidad delante. Una realidad que yo ya conocía, pero que yo no quería ver por mi propia enfermedad y por la propia empanada mental que tenía. No lo quería ver, no lo quería ver. Y él lo único que hace es coger toda mi realidad y me dice, toma, mira, aquí delante la tienes. Y hay un momento en el que, bueno, es que ya no puedo mirar para otro lado, porque yo me hundo. Lo pasé muy mal los primeros meses, pero es que ya viéndolo, teniéndolo delante, es que ya no tenía excusas, ya no podía seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo durante los últimos años, porque es que no podía. Entonces en ese momento decido empezar a hacer terapia, decido dejar de beber, dejar de consumir drogas y mi vida empieza a cambiar. No cambia ni el primer día, ni el segundo, ni al mes, ni a los 2 meses. Ahí hago mucho trabajo, todos los días, un trabajo muy duro y poco a poco, empiezo a ver, todo lo que me he estado perdiendo, ¿vale? Y cómo mi vida y mi entorno, al cambiar yo, empiezan a cambiar. Y bueno, hasta llegar a un punto en el que yo no me creía que pudiera estar como estoy ahora. Estoy una persona que me va todo bien, soy feliz. Parece que lo decimos muy alegremente, pero yo por lo menos no lo había experimentado nunca. Y ahora, soy una persona plena. Me encuentro bien, me acuesto por las noches y puedo dormir, puedo apoyar la cabeza en la almohada y no está la cabeza dándome vueltas pensando en 40.000 cosas de las que me arrepiento, ¿no? Duermo, me despierto contento todos los días. No sé, es todo bien. Yo recuerdo que en los últimos años era todo lo contrario, me iba todo mal. Y yo ni aún así era capaz de ver que era por culpa de la vida que llevaba. Simplemente pensaba que era una persona que tenía una depresión, que tenía muy mala suerte, y no era así para nada. Te la estabas buscando, ¿no? Me la estaba buscando, sí.
con pico y con pala la estaba construyendo. Yo no tenía mala suerte, era yo. Bueno, y ahora estás construyendo otra. Sí. Afortunadamente. Pablo, me pareces muy valiente. Te agradezco mucho este testimonio. Gracias. Ya ven que el ejemplo que damos y la prevención son quizá las mejores herramientas para evitar un problema grave. Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. De lunes a viernes pueden encontrarlo en todas ellas y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.